La situación en Irak, en Siria, en Libia debería curar la ilusión de que Israel y Palestina son el único conflicto de la región, porque durante mucho tiempo eso se ha esgrimido como excusa para desviar a la gente de los problemas que tenían en sus propios países. Y mientras sea yo presidente, defenderé el principio de que israelíes, palestinos, la región entera y el mundo entero sean más justos y más seguros. El conflicto ha generado otro nuevo campo de reclutamiento para terroristas. En 11 meses han caído 4 dictadores: Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia y Saleh en Yemen. Un quinto puede sumarse en Siria, en una primavera árabe que ya dura 4 estaciones y que no trae los avances democráticos que se esperaban cuando la mecha prendió en Túnez. La revolución de los jazmines en Túnez hizo a muchos soñar con la generación de la democracia en las naciones de la otra orilla del Mediterráneo. Tras 3 semanas de protestas tan masivas como estas, el 14 de enero Zine Abidine Ben Ali ponía pies en polvorosa después de 23 años de férreo poder. El dictador se fue tras la llamada a las urnas. Los islamistas de Ghannouchi, junto a una coalición de centro-izquierda, dominan la Asamblea Constituyente, que ha de culminar la transición democrática. La localidad en la que estallaron las revueltas contra Ben Ali sienten que la nueva clase dirigente les está dejando de lado. En esta ciudad del interior se han producido varios conatos de rebelión contra el régimen naciente. Muchos de ellos han acabado en disturbios. Pedimos trabajo para nuestros hijos y todo aquello que nos han prometido. Los tunecinos saldremos victoriosos o moriremos en las calles de Sidi Bouzid. Esta es nuestra... Fue el primero en contagiarse del movimiento tunecino. Durante semanas los partidarios del presidente Hosni Mubarak y parte de las fuerzas de seguridad hostigaron a los manifestantes. Finalmente, el 11 de febrero el Raís dejaba su cetro tras ostentarlo desde 1981. En su lugar se quedó una junta militar al mando del general Tantawi. Los cristianos coptos han vuelto a ser objeto de sangrientos ataques en Alejandría y el Cairo. Tampoco ha conseguido que Egipto salga de la atonía económica producida durante la revolución. Seguridad ciudadana, inestabilidad política y crisis económica. Los ánimos no se han apagado en las calles. En los días previos a las primeras elecciones de la era post-Mubarak, la policía abatió a cerca de medio centenar de manifestantes. No es inestable y tormentoso, como la estación de este año árabe que se ha vivido en Libia. Esta es la ejecución de Muammar Gaddafi tras una cruenta guerra civil con la participación de los aviones y barcos de la OTAN contra el dictador. La dura represión de las protestas que comenzaron en febrero por parte de Gaddafi han supuesto una larga guerra que ha dejado más de 30.000 muertos y 50.000 heridos. Tras el baño de sangre y con la familia del autócrata exhibida muerta, capturada o en el exilio, Libia afronta una nueva etapa en la que han de reconstruir el país. Ya tiene un gobierno interino formado por el Consejo Nacional. Tienen los yemeníes. La revolución en este país del sur de la península arábiga ha estado compuesta por protestas multitudinarias en las calles que han sido duramente reprimidas, combates entre las fuerzas del presidente Abdullah Saleh con grupos de milicianos y desertores del ejército, y batallas con grupos ligados a Al-Qaeda, que han aprovechado la coyuntura para atacar algunos puntos del país. Con todo, y después de 33 años en el poder, Saleh ha aguantado en el cargo hasta el 23. Manifiestan contra el presidente Bashar al-Assad, que sucedió a su padre en un gobierno despótico. Al comienzo de las revueltas expulsó a todos los medios de comunicación extranjeros y tampoco permite la presencia de observadores internacionales. La comunidad internacional le ha impuesto duras sanciones económicas y exige su marcha. Hemos identificado repetidas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad de Siria. Han usado un exceso de fuerza para disolver manifestaciones, fuego real contra las multitudes y han colocado francotiradores para eliminar a los opositores. Si hablamos de muertes, hemos de preguntar quién ha asesinado a 800 soldados y policías en las calles. No hablamos de manifestaciones pacíficas, sino de milicianos. Crece la presión de la comunidad internacional contra él y comienza a perder a parte de su ejército, que ha desertado para combatirle. Aún así es pronto para saber si Bashar al-Assad será el quinto autócrata en caer, y cuándo y cómo lo hará. Aborden directa, franca y pacíficamente sus diferencias
en la mesa de negociaciones en lugar de a través de pistoleros intermediarios. El hecho de que el pueblo ucraniano se movilizara en protestas populares y pidiera cambios hizo que huyera su presidente. Los opositores al gobierno de Yanukovych han vuelto a hacer su aparición en la Plaza de la Independencia de Kiev. La autoridad no puede y no quiere oír al pueblo. La autoridad usa a la policía para golpear a la gente y no para protegerla. Deben dimitir el gobierno, el parlamento y el presidente. La negativa del presidente Víktor Yanukovych a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea ha hecho aumentar el rechazo a su gestión. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes que en Ucrania hubo un golpe de estado al gobierno del depuesto mandatario Víktor Yanukovych. Agregó que Yanukovych es el presidente legítimo de Ucrania, pues el cese que ordenó la Rada no siguió los procedimientos fidedignos. Acusó a la oposición ucraniana de efectuar acciones anticonstitucionales. Contra la voluntad del gobierno de Kiev se anexionó Crimea. Rusia entró con armas en la región oriental de Ucrania, generando un conflicto que se ha cobrado centenares de vidas. Ciudadanos prorrusos celebran en Crimea la decisión unánime de su parlamento de pedir la anexión a Rusia. Nuevo giro en la crisis de Ucrania, mientras el gobierno de Kiev mantiene contactos diplomáticos al más alto nivel. Una visión del mundo en el que parece que quien tiene el poder tiene la razón. Quien tiene la razón tiene el poder. Que las naciones grandes no deben estar en condiciones de intimidar a las naciones pequeñas y que cada quien debe poder elegir su propio futuro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este día jueves un paquete de sanciones contra Venezuela bajo el argumento de violación de los derechos humanos. El Pentágono enviará otros 1.000 soldados a la región. Un mensaje para Irán. Estados Unidos responderá con la máxima presión a cualquier paso que dé Irán, por mínimo que sea, para desarrollar armas nucleares. Y no habrá un alivio de las sanciones ante ese comportamiento malévolo e inaceptable. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Stop bombing Syria! Stop bombing Syria! Stop bombing Syria! Lamentable. Se me paran los pelos cuando estaba editando este video. Se me pararon los pelos varias veces y otra vez que lo vuelvo a ver, se me paran los pelos a ver los niños. La cara de la niña que en su corta vida, utilizando un uniforme militar que le ha dado el papá en Siria, y en su corta vida tiene que enfrentar una situación complicada en Siria. Un hijo de la guerra y que a saber, una hija de la guerra y que a saber si va a tener que morir por ella misma. Y no lo digo por el hecho de que tenga que utilizar un uniforme militar, sino que lo digo por la situación en la que han metido a su país por querer dar un golpe de estado. Es terrible. A ver, Barack Obama se caracterizó por ser quien impulsó la primavera árabe, los golpes de estado en todos estos países que ya vimos. Así como el gobierno de Biden se está caracterizando por estar impulsando un golpe de estado blando al presidente Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué de democrático tiene dar un golpe de estado? Sustituir a un gobierno por otro a través de la fuerza. A ver, entendamos una dicotomía acá. La democracia es antidemocrática. Es decir, la tiranía y la antidemocracia es parte de la democracia porque se da dentro de los sistemas democráticos. Pero vamos a entender que los países árabes, desde antes de que se constituyeran en naciones,
han sido grupos de tribus gobernadas por reyes, por sus reyes, gobernados por sus líderes. Que la democracia esté llegando a la fuerza es otra cosa. Pero aquí nuevamente lo que veremos es la imposición de un sistema democrático a sociedades que por tradición no han sido democráticas dentro del aspecto técnico, pero la cual está llena de aspectos democráticos para elegir a sus líderes de una u otra manera o para que su sociedad avance. Es que eso de que renovar los liderazgos es la democracia. Eso es tener una concepción muy reduccionista de lo que la democracia verdaderamente es. No nos confundamos acá. Entonces, existen sociedades que funcionan bajo sistemas monárquicos. Existen sociedades cuya realidad étnica, como lo sucede en Irak, han venido funcionando bajo sistemas autócratas, y existen sociedades con otros valores en donde los sistemas democráticos funcionan así como el nuestro. Alguien dijo por ahí durante la Segunda Guerra Mundial: la democracia es el peor de los sistemas, pero es el mejor que conocemos. Sir Winston Churchill, quien era primer ministro británico. Ok, nosotros somos un país occidental u occidentalizado. Nosotros somos un país que tuvimos gobiernos administrados por militares, pero cuyas carteras de Estado en su mayoría eran civiles. Eso, lo de la dictadura militar, nunca existió. Eso es mentira. Eso es retórica de la izquierda. Y fue después retórica de Arena también, para mantenerse ellos en el poder, ¿verdad? La imposición de un sistema político sobre otro sistema político y social preestablecido no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, el venir a crear la primavera árabe en países como Túnez, Egipto, Libia, conflicto de Yemen, y quererle hacer lo mismo a Siria, eso simple y sencillamente se llama intereses geopolíticos y geoestratégicos estadounidenses. Eso no se llama querer imponer democracia. Ay, Joe Biden. Nuestra misión en Afganistán nunca fue crear una democracia centralizada. Nuestra misión es acabar con la amenaza terrorista para Estados Unidos. Pues la misión de Obama tampoco ha sido crear una democracia centralizada en esos países. No, la misión de Obama ha sido simple y sencillamente acabar con la amenaza terrorista para Estados Unidos y debilitar a los países árabes cuyos líderes, algunos han sido musulmanes fundamentalistas y otros no lo han sido. Acabar con la amenaza para Israel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las élites corporativas estadounidenses y británicas son de descendencia israelita, aunque no sean judíos. ¿Ok? El pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios que crea hijos que tienen industria militar y que sus industrias necesitan vivir de los conflictos armados o de las guerras. Que me disculpe mucho quien por su fundamentalismo religioso no puede entender mis palabras y piensa que esto es un ataque a la religión judía o al cristianismo israelita. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok?
que madurar muchísimo para entender, que madurar y estudiar para entender esto. Ahora, Túnez tenía un dictador. Dictador que decía lo que se hacía y sin elecciones libres. Ok, perfecto. Si es que nadie está diciendo lo contrario, pero que le dieron el golpe de Estado, le dieron un golpe de Estado. ¿Y cómo empezó el golpe de Estado? Así como lo quisieron hacer empezar en El Salvador. Ya yo creo que hasta está de más mencionar las etapas de los golpes de Estado blando. Pero exacerbaron el fundamentalismo religioso de muchos musulmanes, su falta de educación e ignorancia para movilizarlos en turbas y hacer un calentamiento de calle que significaría la presión suficiente para que su gobernante dimitiera. ¿Verdad? Lo mismo hicieron en Egipto. Hosni Mubarak fue aliado de Estados Unidos, pero no era alguien que se opuso a Rusia tampoco. El haber manejado una postura neutra al final le costó su gobierno. Ahora, quien me diga que Egipto está mejor en estos momentos de lo que estaba antes es una total falsedad. Yo tengo amigos egipcios. Tengo 2 amigas egipcias. Tengo un amigo egipcio que vive también en Malasia. Y por los mismos motivos de que su país, la economía y toda la estructura político-social se les vino abajo, entonces es que ellos han tenido que emigrar hacia otros países. ¿Ok? Ahora, lastimosamente, muchos líderes norteamericanos y europeos se llenan la boca diciendo la democracia duele, diciendo los procesos para democratizar a una sociedad son procesos largos. Por supuesto que son largos. Y ahora vemos la conveniencia de ese dolor. Ahora vemos la conveniencia de ese proceso largo de atomizar a las sociedades, crear las sociedades libres como lo concibe Open Societies Foundation de George Soros, para poder generar vacíos en el sistema y poder dominar a sus gobernantes, corrompiéndolos, desestabilizando, atomizando a la sociedad para que no se logre poner de acuerdo y poder buscar un fin último o un objetivo común y desarrollo. Dominio imperialista. ¿Ok? ¿Y qué de democrático tiene el establecer la democracia si la finalidad va a ser dolorosa? No tiene ninguna imposición de sistemas en sociedades que han venido funcionando con otros sistemas. Libia, Muammar Gaddafi dictador, es cierto, si es que nadie puede decir lo contrario. Pero nuevamente caemos en la situación de que el hecho de que él haya sido un autócrata no quiere decir que no existían procesos democráticos individuales en Libia. ¿Sabían ustedes que Libia tenía la mejor economía de todo el norte de África? ¿Sabían ustedes que era el país más próspero de toda África? Ahora miren en lo que lo convirtieron. Lo terminaron sumiendo en una guerra fratricida interna en donde ISIS sí se debilitó en Siria gracias a los rusos y en Irak gracias a los norteamericanos, pero empezó a crecer en Libia. Arruinaron al país. Ese golpe de Estado. Yemen. Que de democrático tiene sostener una monarquía antidemocrática, como lo es Arabia Saudita. ¿No se llama eso autocracia? No. Es que nosotros tenemos que
que aceptar la autocracia, el totalitarismo, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos de Arabia Saudita, que hace poco acaban de dar pena de muerte a bastantes opositores, por cierto, porque es amigo de los Estados Unidos y porque nos da petróleo y porque nos mantiene los precios del petróleo a un nivel estable. Y la democracia, knock, knock, Obama, where are you? Y la democracia en Arabia Saudita, Joe Biden, hello, what happened with the democracy in Saudi Arabia? ¿No, verdad? Y le sale el tiro por la culata. Porque hoy vemos a un Arabia Saudita que no está dispuesto a jugar con los precios del petróleo que Biden ha querido. Y hoy vemos a un Arabia Saudita que no está dispuesto a hacerle la guerra económica tampoco a Rusia. ¿Ok? Prostitución del concepto de la democracia. Yo le vendo mi concepto de democracia a las grandes corporaciones, le vendo el concepto de la democracia a los pueblos y yo tengo poder político, ustedes obtienen poder económico y expropiamos prácticamente el bienestar de su nación. ¿Okay? Es la democracia, de la cual los grandes líderes occidentales se vanaglorian, ¿verdad? Eso no se llama democracia. Señores, no mientan. Eso se llama neoimperialismo. La democracia es otra cosa. ¿Ok? Ahora, Barack Obama, ninguna nación poderosa tiene el derecho a influir y a interferir o ingerir sobre otras naciones. Golpe de Estado de Estados Unidos en Chile. Golpe de Estado de Estados Unidos en El Salvador. Golpe de Estado de Estados Unidos en Guatemala. ¿Cuántos países tiene América? A todos les han dado golpe de Estado. ¿Cuántos países tiene Europa? A la mitad les han dado golpe de Estado. ¿Cuántos países tiene el mundo árabe? A la mitad le han dado golpe de Estado. ¿Cuántos países tiene África? A más de la mitad le han dado golpe de Estado. Rusia, el desmembramiento de la Unión Soviética, no fue eso golpe de Estado. Pero ninguna nación poderosa tiene el derecho a influir sobre los destinos de otra nación. ¿Democracia o neoimperialismo? Y los que creen en la retórica y los que no creen en la retórica que actualmente está manejando Occidente. Y ojo, no saquemos mis palabras de contexto. Yo me considero alguien occidental con valores occidentales y los respeto, pero los valores democráticos reales son la falacia que vivimos hoy. Los que creen y los que no creen, es importante que se den cuenta que no se trata de democracia y tiranía, sino que en un contexto donde el mainstream media o los medios de comunicación nos están mintiendo tanto, se trata de la verdad o de la ignorancia. ¿Ok? Es que todo lo que iba a decir ya me lo quitó Juan. Yo le dije ahora a Juan, fíjate, Fender, le digo yo, bueno, yo me voy a dedicar a hacer preguntas, ¿verdad? Yo me voy a dedicar a hacerte las preguntas. El problema que tengo yo muchas veces es que tú explicas demasiado bien las cosas y tan a profundidad que muchas veces uno se queda agotado con las preguntas, ¿no? Así es. No tanto pregunta, pero sí es así como lo que estaba mencionando Juan, lo último que estaba diciendo, noté rápido en el video de cómo Obama estaba diciéndoles de que
un país grande no podía estar haciendo que un país pequeño hiciera lo que el grande quería, pero ellos se han estado metidos en tantas cosas, tienen sus tentáculos en una gran parte del mundo, están simplemente viendo por sus intereses de la nación y a veces de sus financistas, no es tanto ni siquiera de Estados Unidos, porque también hay varias cosas que han hecho que al país no lo tienen como debería de tenerlo. O sea, la cantidad de recursos que ellos tienen para disposición no es como el cielo acá. Hay un deterioro, hay un desgaste. Y a pesar que tienen todo inmensidad de recursos, no los están poniendo a disposición del país. Si se estuviera trayendo aquí todo lo que recolectan alrededor del mundo y se pusiera, no sé, a disposición de los ciudadanos, fuera completamente diferente este país. Pero aquí hay bastante pobreza. Hay personas que les cuesta encontrar trabajo. Hay muchas situaciones en las que te hace cuestionar si las decisiones que toman los líderes de este país son las correctas, la manera en que lo están guiando. Entonces, definitivamente, para beneficio del ciudadano estadounidense, no es dirigida, o sea, el propósito de las decisiones que toman no es para una persona que viva aquí. Y es ahí donde creo que si sigues el dinero y si sigues a ver quién es el que gana de estas decisiones, vas a tener la respuesta de quién se beneficia, valga la redundancia, de todo esto que pasa alrededor del mundo. Esa es mi aporte. Perfecto. Juan, bueno, en el caso de Venezuela, vimos ahí que quedó exhibido completamente Estados Unidos, ¿cierto? Imagínate diciendo dictador, 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 Maduro, dictador, pero de repente, hola, Maduro, ¿cómo estás? ¿Será que me puedes vender un poquito de petróleo, verdad? Porque fíjate que queremos imponerle sanciones a Rusia, pero nos vamos a quedar sin nada si dejamos de comprarle a Rusia. Luego también Europa necesita petróleo. ¿Qué te parece si te quitamos las sanciones a ti y nos vendes petróleo? Y ya te dejamos de decir dictador. ¿Qué te parece, no? O sea, ahí quedó completamente con la cara pintada de Estados Unidos. Sí, es correcto. Por eso es que lastimosamente hay muchas personas que no quieren escuchar y hay muchas personas que no quieren. Pero la realidad es que la democracia se puso. Y la democracia la ha prostituido lastimosamente el gobierno estadounidense, la democracia estadounidense. Ahora vemos a países europeos que están prostituyendo sus democracias. También, algo que no quiero que no quiero obviar de decir antes de que pasemos a la sección nacional, que es la última, donde miraremos el video de El Salvador, es el hecho de que el conflicto de Siria demostró. Y por bien o por mal, el conflicto de Siria le demostró no solo al mundo árabe, sino que le demostró a varios países latinoamericanos de que el que quiere sobrevivir la estocada de golpe de Estado que Estados Unidos, que los gobiernos demócratas de Estados Unidos habitualmente provocan, se van a tener que alejar de la rusa. Y si no me creen a mí, sí tenemos el caso de Siria. ¿Cómo sobrevivió Bashar al-Assad? Lo que Estados Unidos ha hecho en Siria es una invasión. Están en contra de la voluntad del gobierno. Aunque le llamen operación antiterrorista en contra de ISIS, aunque le llamen lo que le quieran llamar. Pero están en contra de la voluntad de su gobierno y eso es una invasión.
Y hay que destacar que es el otro lado del mundo, Juan. No estamos hablando lo mismo que hizo Rusia en un país vecino que está a un lado, que formó parte de su misma nación en un determinado momento, a lo que está haciendo Estados Unidos, que va a completamente al otro lado del océano. ¿Cierto? Es correcto. Lo que Estados Unidos trató de hacer, y por eso ISIS nunca se acababa en Siria. Por eso es que costó tanto a las tropas rusas apostadas ahí y a la aviación rusa poderlo minimizar. Porque Estados Unidos, lo que le importaba a Estados Unidos era darle golpe de Estado y quitarle el poder a Bashar al-Assad. No era si existía ISIS o no. No. En Irak era distinto porque el tema era ISIS en contra del statu quo de Irak en el momento, en contra del gobierno. Entonces ahí se estaban atacando a ISIS. Pero porque ISIS nunca se terminaba en Siria. Porque lo que estaba haciendo Estados Unidos era sostener prácticamente a ISIS. Es ISIS, o fue ISIS, un grupo terrorista democrático. Terrorista y democrático, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que proteger ISIS? Porque me interesa quitar al gobierno y tú me puedes ayudar a quitarlo, pero después sigo contigo. ¿Verdad? Wow. Qué mentira. Bueno, mencionó algo el presidente Biden y llamó a Putin un criminal de guerra. Pero veíamos en el segundo video, me parece, a Bush diciendo que la tortura, pues, que ayudaba, ¿no? La tortura no es un delito de guerra, no es un crimen de guerra, Juan. Pues al parecer para la clase política estadounidense existe la tortura democrática. Ya que ellos son los que crean los conceptos y los imponen. Todos sabemos que la tortura es totalmente una violación a los derechos humanos. Pero nuevamente, las acciones amorales se convierten en morales dependiendo de quién las haga, bajo la óptica del excepcionalismo de ciertos líderes temporales en la Casa Blanca. Yo mato en el nombre de la democracia, yo torturo en el nombre de la democracia, yo invado en nombre de la democracia, yo le doy negocio a las corporaciones armamentísticas en nombre de la democracia, yo desarticulo sociedades enteras y gobiernos en nombre de la democracia. Y cuando hay golpes de Estado y desarticulan a sociedades enteras y tratan de reconstruir a sociedades con valores, por decirlo así, antinaturales a los que ellos tienen, vemos que todo resulta ser un caos. Irak no ha mejorado. Siria continúa mal después de la intervención. ¿Qué ha mejorado Yemen si están en una guerra que nunca termina? ¿Ha mejorado Túnez y Libia? ¿Qué tal está Afganistán? ¿Qué le sucedió a Ucrania después del golpe de Estado? ¿Están mejores esos países? No, ¿verdad? Entonces... Wow. Y fíjate, hablando del excepcionalismo, Juan, esto de las dictaduras que mencionaste, ¿por qué dictaduras buenas y por qué dictaduras malas? ¿Por qué, dictadura es dictadura. ¿Por qué Arabia Saudita sigue ahí, como tú dices, buenos amigos, ¿verdad? Tratando de llevarlos de la mano y todo. Obviamente se les volteó, no todo, como tú mencionaste, le salió el tiro por la culata al final con ellos, pero sí hemos visto cómo los respetan
lo respetan como que si fuera un país democrático y lo tratan así. En muchas ocasiones lo han tratado de esa manera. Otra cosa también con el excepcionalismo, estos países que mencionaba Obama, que son países pequeños, que la nación grande no debe estar sobre la nación pequeña, que estas naciones pequeñas, por pequeñas que sean, tienen el derecho de decidir su propio destino, dice él. Pero, ¿qué tiene que decir acerca de Irak? ¿Qué tiene que decir acerca de Afganistán? ¿Qué tiene que decir acerca de Yemen? ¿Qué tiene que decir acerca de Palestina, Juan? Es correcto. Esta dictadura es buena porque de una u otra manera me beneficia a mí, y esta es mala porque se opone a mí o no me beneficia. O sea que dentro de esa concepción democrática excepcional existen tiranías buenas y tiranías malas. O sea, eso es lo que nosotros tendríamos que entender como sociedad o como seres humanos a nivel general. Pero la realidad se llama intereses. No hay nada de democrático. No hay nada de concepto de democracia aquí, más que la retórica. Pero como no le podemos decir a la población norteamericana, nosotros somos buenos y ellos son los malos solo porque hicieron eso, mejor lleguemos por el aspecto psicológico de las emociones, utilizamos la retórica que ha sido creada en un laboratorio de marketing político para nosotros mismos y vamos a decirles que sus libertades, que tanto valoran, están en peligro porque los tiranos nos quieren destruir y quieren destruir al mundo y luego salimos los superhéroes a salvar. Es como un juego de niños, es como ver, así como decía Fender, como ver a los Avengers, es como ver al Capitán América, ¿verdad? Así es. Arabia Saudita. En Arabia Saudita, si no me equivoco, hace 2 años las mujeres empezaron a tener permiso de conducir un vehículo. En Arabia Saudita existen unas de las violaciones a los derechos humanos más grandes del planeta. ¿Qué lo salva? Tiene petróleo. Y es un aliado natural en la zona de Estados Unidos. Entonces ellos son buenos. No son tiranos, ¿verdad? Así funciona. Siria. ¿Qué tiene Siria? Un gobierno que se opone a Israel y un gobierno que se opone al imperialismo norteamericano. Entonces es malo. ¿Pero qué diferencia tiene la violación de derechos humanos? ¿Qué tiene que se hace en Siria y que se hace en Arabia Saudita? Ninguno. Pero Siria no tiene petróleo. Y si lo tiene en cantidades muy bajas, que no le sirve de nada a Occidente y en especial a Estados Unidos. ¿Ok? Intereses en todos los sentidos, ¿no? Y parece que los países occidentales únicamente es lo que tienen. Inclusive un presidente de Estados Unidos lo decía, no recuerdo quién era en este momento, pero decía que no, Estados Unidos no tiene amigos, sino que intereses. Es correcto. Fíjate, con relación a lo que está sucediendo entre España y el Sáhara Occidental, ahí podemos verlo claramente también. Ahí un país, una nación, fue cedida literalmente a las manos de Marruecos, así, de manera descarada. ¿Qué pasa con la libre determinación de esa gente? Lo que sucede es que tiene interés de que por ahí, por ese país de Marruecos, pase petróleo, pase gas
hacia España, y por eso que decidió cederle una nación completa, ¿verdad? Cuando hubo un dictamen por parte de la ONU de que era Sáhara Occidental la que tendría que haber decidido su propio destino, obviamente de la mano de España, pero España se lava las manos y le pasa a la nación completa y le dice, bueno, tú encárgate de ella, dale un poquito de autonomía, pero siempre va a estar bajo tu soberanía. Es increíble. Es correcto. Es un descaro mundial. Oye, es correcto. Nomás un comentario así rapidito. Esas organizaciones no sirven de nada. No han evitado guerras, no evitan conflictos, simplemente se paran a decir condenamos tal y tal cosa y nada pasa con esas condenas. Simplemente yo no le veo ningún beneficio a esas organizaciones. No sé qué opinas tú sobre las organizaciones supranacionales sirven para quien las financia. La Organización de las Naciones Unidas, programas de las Naciones Unidas en la época de la Unión Soviética, muchos de ellos servían. Bueno, vamos a esperar que vuelva Juan. Fíjate, sí, algo que me llama mucho la atención y voy a comentar ahorita que regrese Juan y termine su análisis, es acerca de lo último que dijo Biden, acerca de que viene un nuevo orden mundial, pero vamos a dejar que Juan termine su análisis. Adelante, Juan. Ok, nuevamente, las organizaciones supranacionales sirven para quien las financia. Por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, varios programas de las Naciones Unidas eran financiados en su mayoría por la Unión Soviética. Entonces ahí veíamos cómo derechos humanos estaba en contra de los militares y todas las demás. Ahí veríamos cómo a través de ONGs apoyadas por programas de las Naciones Unidas se oponían a los norteamericanos. Pero también veríamos como otros programas de las Naciones Unidas, como eran financiados en su mayoría por Estados Unidos, jugaban el juego del bloque occidental. Y después de que se estableció el nuevo orden mundial y la caída del bloque soviético, veríamos cómo prácticamente Occidente tomó posesión de los organismos o de los programas de las Naciones Unidas. ¿Verdad? Que es bueno y es malo. Yo no soy nadie para juzgar lo que hace las Naciones Unidas. Lo considero una entidad supranacional que sirve para ciertos propósitos buenos, pero que es totalmente inservible para otras situaciones. Por ejemplo, cuando el Consejo de Seguridad o cuando en Asamblea General se le han opuesto a las acciones que hace Israel, por ejemplo. A los israelíes no les importa lo que la nación. ¿Por qué? Porque es un aliado tradicional de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y que nunca lo van a dejar solo, pero eso cambió en la era Obama, cuyo voto significó la primer condena a nivel internacional hacia Israel. Ahora también entenderemos que Estados Unidos ha hecho invasiones unilaterales y las Naciones Unidas no lo ha podido detener. Estamos viendo lo que está sucediendo con lo que Rusia verdaderamente le está haciendo a Ucrania en estos momentos y las Naciones Unidas no lo ha podido detener. Hemos visto lo que hacen gobiernos dictatoriales como Arabia Saudita, haciendo prácticamente matanzas o aniquilaciones colectivas con procesos judiciales sesgados y abreviados. Y las Naciones Unidas no, dice. Hemos visto
muchísimas situaciones de violación a los derechos humanos en Colombia. La Organización de Estados Unidos. Entonces, así como dice el doctor Méndez Azar, estamos en una época de la historia en la cual el concepto de democracia debe nuevamente de reformularse, en la cual los sistemas de libertades y de los derechos fundamentales y los derechos humanos del individuo deben de replantearse y reformularse. ¿Verdad? ¿Ok? Perfecto. Juan, vi en todos los videos que pusimos, nada más vi una ocasión en la que a mi criterio, no lo sé, a mi criterio Biden habló con la verdad. Cuando dice que vivimos tiempos de transición ahorita en este mundo y que se acerca un nuevo orden mundial. Y ahí, a mi criterio, por primera vez dijo la verdad, que él lo que busca es que esta potencia lo lidere, que ese es el objetivo, al parecer, para mí. Y algo muy interesante también, lo que decía Julian Assange acerca de que nos estamos encaminando hacia un Estado mundial centralizado. Esto es a lo que parece que se quiere llevar al mundo, pero estamos viendo por un lado la potencia occidental o la comunidad occidental que lo quiere liderar, pero por otro lado estamos viendo también a Oriente, lo que sería Asia, Euroasia más bien, que también está empujando fuerte para dar un golpe sobre la mesa y decir, no, nosotros también estamos acá. Nosotros podemos liderar este nuevo orden mundial. Y estamos viendo cómo China y Rusia se han unido y al parecer incluso hay conversaciones para crear su propia moneda, a la cual se podría adherir países tan importantes como Arabia Saudita, la misma Arabia Saudita e India. Imagínate crear esta moneda entre Rusia, China, India y Arabia Saudita, no sé si lo había mencionado, pero esas cuatro países y otros países que se pueden unir también, eso desestabilizaría grandemente a la moneda de reserva mundial, la cual tradicionalmente se ha conocido como petrodólar, Juan. Ok, vamos a entender que el efecto de las sanciones no solamente tiene el efecto negativo hacia la sociedad y el gobierno sancionado, ni tampoco hacia la sociedad que sanciona, sino que también tiene el efecto negativo a sus intereses financieros y de dominación. Entonces, el excesivo uso de las sanciones por parte de los gobiernos norteamericanos ha hecho que se enciendan las alarmas en potencias mundiales y potencias regionales o en países con gobiernos distintos sobre el uso del dólar. Es decir, vamos a entender que si yo soy un gobernante y si yo no hago caso a lo que Estados Unidos diga, aunque sea en contra de mis propios intereses personales, en contra de los intereses de mi partido político o en contra de mi sociedad, entonces van a utilizar el dólar para sancionar. Entonces, eso lo que va a provocar es una desdolarización de economías muy fuertes en el mundo, tanto de mundiales y regionales, y al final va a impactar en el dólar. Por lo tanto, sí es cierto que se avecina un nuevo orden. Estados Unidos lo quiere liderar y ha utilizado a Ucrania como el conejillo de India para iniciar ese proceso de creación de un nuevo orden mundial. Pero Rusia y China están utilizando también el tema de Ucrania para desdolarizarse. Bueno, eso ya venía desde antes,
para desdolarizarse, y varias naciones que están viendo lo que le están haciendo a Rusia, ¿verdad? Entonces ya se encendieron las alarmas. Y ese puede ser un bloque que lidere otro nuevo orden mundial. Entonces aquí lo que tendríamos son dos nuevos órdenes mundiales. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta. O más bien, el nuevo orden mundial significaría una división del mundo en dos polos. Eso es Guerra Fría. ¿Ok? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Es una mentira de que el dólar de la noche a la mañana, porque Rusia deje de hacer negocios en dólares, la India o China dejen de hacer negocios en dólares, el dólar se acabó y el petrodólar va a sufrir. No. Que el dólar, su poder va a ser diezmado, sí. Y una vez empiece ese proceso, ya no se va a detener. Va a empezar a colapsar, y luego podría ser que entre el yuan digital y en el tema de los aspectos comerciales del petróleo, el petroyuan, ¿verdad? Empiecen a crecer de una manera tal que cuando una de estas divisas ya sobrepase al dólar, entonces ahí ya veremos quién está empezando a establecer realmente el nuevo orden mundial. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el nuevo orden mundial ya no puede ser un por más que lo intenten. El nuevo orden mundial va a tener que ser bipolar o tripolar, ¿verdad? El abogar por el multilateralismo. Mucha gente se confundía y me hacía la pregunta. El presidente Bukele en su último discurso de la ONU dijo que no abogaban por el multilateralismo, que abandonaban el multilateralismo. Pero a nuevos aliados coyunturales, como lo puede ser China y Rusia, abogan por el multilateralismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la mente del presidente Bukele? Sencillo, el multilateralismo que presiona es el que se abandona, pero el multilateralismo que crea polos dentro de un sistema mundial que tendría que ser democrático, no solo uno rige, ¿verdad? Es lo que se apunta. Eso es de muy fácil comprensión, pero para quien conoce verdaderamente la política exterior que está manejando El Salvador en este momento, y para quien verdaderamente conoce los aspectos del multilateralismo y el unilateralismo. ¿Ok? Tenía varios meses de querer comentar esto porque sí vi muchas personas confundidas por este tema. Entonces espero que mi explicación les sirva para entender a qué se refirió el presidente, desde mi concepción y desde mi análisis, por supuesto. ¿Verdad? Ahora vamos a entender que no tiene nada de democrático que exista una sola potencia que domina a las otras en el mundo. Lo que tiene de democracia, lo que es la democracia, es que varias potencias se rijan a sí mismas y que varias potencias tengan la capacidad de ellos decidir por sí mismos. Entonces lo que vamos a ver es una contraposición real de la democracia que Estados Unidos profesa, porque ellos mismos abogan por un nuevo orden mundial donde solo uno lidere, donde solo uno mande. ¿Y qué de democrático tiene eso? ¿No es eso una tiranía? ¿No es eso una autocracia mundial? ¿O cómo le podemos llamar a eso? Un gobierno mundial, una tiranía o una autocracia democrática. No mientan. ¿Okay? Esos son los aspectos antidemocráticos de la democracia norteamericana y del pensamiento guerrerista. ¿Ok? Yo creo que le llamarían policía democrática, Juan. Estamos viviendo los tiempos del Imperio Romano cuando querían cristianizar a todos, ¿no? Y la conquista también. Correcto. La conquista en los tiempos que querían cristianizar también a los indígenas de acá, de toda América Latina, de todas partes de acá de América.
Y ahora lo que sucede es que quieren democratizar a todas las naciones del mundo, a todas las que están en contra de la democracia, como tú lo llamaste. ¿Cómo es que lo llamaste? La democracia... se me escapa la palabra ahorita. La democracia de hacer negocios. Lo voy a decir así. Porque la democracia corporativa. Democracia corporativa. Claro. La democracia corporativa, claro. Sí, claro. Vemos cómo la verdadera razón es eso, ¿no? El dinero. Hacer negocios. Sí. Eso es lo que está detrás de todo. Y de cómo en realidad los que manejan los países y los que mueven los hilos no son los gobiernos de cada país, sino son las personas que tienen el poder económico, las que dictan las políticas y las que dicen qué hacer. Las que dicen, hey, en ese país hay negocio, ese país tiene petróleo, ¿qué te parece si hacemos negocio? Oh, pero es que no quieren ellos, no quieren ceder nada de sus recursos. Bueno, pues vamos a democratizarlos, ¿no? ¿Qué te parece si los democratizamos y los obligamos a que cedan sus recursos? Sí, nosotros vamos a ver bien claro que cuando existen países donde los políticos mandan, donde el político manda, es ahí donde Estados Unidos dice que son tiranías. Y donde las corporaciones mandan, no, esas son las democracias para Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta, esta es un sistema bien fácil de nosotros agarrar el mapa y poder entender qué países son democráticos para Estados Unidos y qué países no lo son. Solo agarremos el mapa y empecemos a contar. Y si este es aliado de Estados Unidos y tiene un sistema democrático neoliberal, entonces es democrático para Estados Unidos. Pero si este tiene un sistema democrático que no es neoliberal y donde vemos que mandan los políticos, entonces es antidemocrático para Estados Unidos. Ese es un ejercicio bien simple. Es un ejercicio bien simple y yo lo aprendí de un profesor que en paz descanse, una de las personas a quien yo más he querido como profesor y un gran mentor político, el doctor Atilio Castro, que murió hace muchos años, fue profesor mío en la universidad. Excelente catedrático, muy práctico, un hombre extremadamente práctico y que yo creo que de cierta manera mi visión politológica fue bastante influenciada por él, porque yo aprendí a ser muy práctico en esa época, gracias a él. Y así es como nosotros tenemos que verlo, de manera práctica y sin pasionismo, sin el corazón, porque el corazón no se hace un buen análisis. ¿Okay? En base a esa democracia corporativa, Juan, basándonos en esta democracia corporativa y viendo la posibilidad de negocios, ¿será que Ucrania tiene algún tipo de riqueza por lo cual estén poniendo sus miradas en Ucrania? El tema de la Ucrania... ¿Será que se puede hacer negocios allá? A ver, el tema de Ucrania es un tema geoestratégico, tanto por el paso de los gasoductos, tanto por ciertas riquezas naturales que tienen, tanto por su exportación, por su capacidad de exportación de trigo, el segundo exportador de trigo del mundo, después de Rusia, y más que todo de carácter geopolítico, le podríamos llamar. Lo que vimos en Ucrania fue la implementación de una terapia de shock económica que empezó a canibalizar a la estructura social prorrusa. Y lo que empezó a hacer una revolución cultural interna y una limpieza prácticamente étnica en las zonas del Donbass. Y lo que veríamos es la exacerbación de un sentimiento nacionalista que pronto degeneraría en neonacionalismo y para unos degeneraría en, así como los rusos lo llaman, en nazismo. Que yo más bien no me gusta confundir a la gente y comprar la retórica del nazismo porque estamos en otro contexto. Eso se llama neofascismo, ¿verdad? Pero puedo entender al gobierno ruso que trata de decir con eso dentro de su retórica política. ¿Ok?
Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se desvirtuó el concepto de la democracia, se desvirtuó el concepto de las libertades, se desvirtuó el concepto del Estado de Derecho, se desvirtuó el concepto institucional y de repente vimos ahí al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ahora está en foco mundial, ¿verdad? Recibiendo $50,000 mensuales por pertenecer a la dirección administrativa de Burisma, la compañía de gas de Ucrania. Veríamos cómo su hijo, cómo este mismo Hunter Biden estaba recibiendo dinero de magnates rusos y de políticos rusos. Veríamos cómo él recibía diamantes y recibía también otras prebendas de magnates y de personas ligadas al gobierno chino. Entonces, ¿qué pasó con la democracia del gran líder democrático? ¿Qué pasó con tu hijo, Joe Biden? ¿Nos pudieras explicar? Eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarle a él. Deberíamos de demandar una respuesta como ciudadanos del mundo. ¿Qué pasó con su hijo, señor Biden? ¿Está usted involucrado, señor Biden? Ah, no. No mires Fox News, te va a decir. No mires Fox News, porque Trump no me quiere. Ah, miremos Fox News, porque le están sacando los trapos al sol a Joe Biden. Y existe una alta probabilidad de que si Joe Biden sea juzgado, existe una alta probabilidad que sucedan solo dos cosas: o que Joe Biden resulte sacrificarse por el bien de su padre, o que su padre resulte involucrado. Y el gran caso de Russiagate daría un gran revés. Entonces, eso nos hace pensar hoy que lo que le está haciendo el gobierno demócrata al gobierno de Vladimir Putin ya no solo es una situación de geopolítica y geoestrategia para implementar un nuevo orden mundial y debilitar a China. Estamos empezando a creer que también es de carácter personal. ¿Ok? It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it?